Muy buenas noches. Vamos a iniciar una grabación que nos dejaron dentro del programa educativo del doctorado en ciencias con especialidad en pedagogía, dentro de la materia de teoría del currículum. Vamos a participar 4 de nosotros. En este caso va a iniciar la maestra Patricia, luego continuará su servidor, luego tomará la palabra la maestra Erika y finalmente el maestro Oscar Eduardo. Pati, adelante con la parte introductoria. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Como desarrollo de esta actividad, si bien se pensó que los capítulos que debían ser comentados aquí son los referidos a Pinar, nos dimos a la tarea de dar la introducción que el propio José María García Garduño planteó. Y José María García Garduño, una de las afirmaciones relevantes es que dice que el currículum nace como disciplina y se desarrolla a partir de un debate central. Y este debate central es sobre una pregunta: ¿qué conocimiento es el más valioso para enseñar? Y esto fue, digamos, como la pregunta detonante. Sin embargo, ya en Estados Unidos, Franklin Bobbitt va a ser considerado uno de los expertos o como aquel que dio la primera cátedra en relación al currículum, y en 1918 va a publicar su libro El desarrollo del currículum como una teoría curricular. Van a aparecer otros autores que son, entre ellos, Bobbitt, el propio Bobbitt, Rice y Dew, en donde van a empezar a señalar sobre temas de qué enseñar y para qué enseñar, y estos van a ser los estudiosos connotados de la época. También en Estados Unidos, de acuerdo con Garduño, hay un momento muy importante, que es el momento del estudio de los 8 años, que fue realizado por la Asociación para la Educación Progresista, y que en este caso hay otro autor importante que es Koch. Sin embargo, no es posible desarrollar este trabajo que se nos ha encomendado en este momento sin referirnos a Tyler, porque Tyler va a ser un referente durante muchísimos años, antes de Pinar, por supuesto, pero que va a definir de manera muy sucinta los pasos del desarrollo del currículum. Y él dice que el primer paso del desarrollo del currículum es preguntarnos qué fines desea alcanzar una escuela. Y de esos fines, por tanto, cuáles son las experiencias educativas que deben brindarse y cómo seleccionar actividades de aprendizaje para lograr ese fin que se ha propuesto. Y en este sentido, vamos a tener ya para la década de los 50 a un exponente más de la teoría curricular, que va a ser Brunner. Brunner, que va a escribir mucho sobre el currículum, pero que sin embargo los grandes movimientos sociales, como lo que se refiere a los movimientos raciales, los movimientos de los hippies, los movimientos estudiantiles, la guerra de Vietnam, van a poner en entredicho las participaciones de Brunner, porque no se reconoce esta diversidad de momentos. Y aquí es donde aparece Pinar, en donde él va a hacer una clasificación de los especialistas en el currículum, en donde va a decir que, bueno, Tyler va a representar lo tradicionalista junto con Tabar, y que después van a venir otros
autores que van a ser más bien empiristas conceptuales y que, como Posner y Béchamp, y que sin embargo Pinar va a ser el que va a plantear una reconceptualización de la comprensión de la naturaleza de la experiencia educativa. ¿Cuáles van a ser los aportes más importantes de Pinar? Pues van a ser 4. El concepto de currere, y no solamente como un sustantivo, sino como un verbo, y lo que él va a llamar los textos, porque va a hablar de textos de género, de textos autobiográficos, de textos relacionados a la política, y que todos estos textos sirven para analizar el currículum. Y por tanto, otra de sus aportaciones va a ser justamente la reconceptualización de los estudios del currículum, y a esto lo va a llamar, a hacer textos que tengan que ver con la raza y la clase social. Tenemos que reconocer que este autor está hablando, sobre todo, fundamentalmente, Pinar va a estar hablando de la experiencia de los propios Estados Unidos. Esta es, de manera muy sucinta, la manera en cómo el autor que hace el prólogo del texto de Pinar nos presenta estas ideas. Mis compañeros en realidad van a profundizar realmente sobre estos elementos. Muchísimas gracias, maestro Tomás Román Brito. Gracias, maestra Patricia, por esta introducción y tomar en cuenta también a José Luis García Garduño en esta obra de trascendencia para la teoría del currículo. Ahora me toca mi turno de hablar la primera parte del capítulo 1 de esta obra de este gran autor, de William F. Pinar. El primer punto que trata él en su capítulo 1 es la crisis del currículum en Estados Unidos. Es el contexto en Estados Unidos. Esa crisis curricular estuvo asociado a los avances logrados por su contraparte hegemónica de la Unión Soviética en aquel entonces, que había logrado el lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957. Entonces, en esa época, en la década de los 50, se criticó a las escuelas públicas por parte de la derecha, estigmatizando, señalando a la educación como educación de gobierno. A pesar de esa irracionalidad de la acusación, los políticos explotaron esa crítica de la derecha para movilizar a la opinión pública, desde luego para que percibieran que introdujeran cambios curriculares, generando una obsesión curricular persistente por la ciencia y por la tecnología, con graves consecuencias al imponer una estandarización curricular por la ciencia y la tecnología, arrebatando la posibilidad, nos dice el autor, arrebatando la posibilidad del desarrollo curricular en donde participaran los maestros y especialistas en currículum de las universidades. La agenda política de desarrollo curricular brillaron por su ausencia. Entonces, estos críticos de esa política de gobierno no tenían influencia, entonces quedaron marginados en esos cambios. Esta agenda de gobierno en la década de los 60 de impulsar tanto objetivos académicos ligados a objetivos militares y nacionalistas para promover avances de los medios se denominó estructuras de las disciplinas de desarrollo del currículo. Esto ha mostrado y evidenciado la crisis social, política y raciales en la época de los 70, lo que llevó a percibir que el currículum debe dirigirse a temáticas distintas de aquellas asociadas con la estructura de disciplinas académicas. Se dieron cuenta del gran error que cometieron. En perspectiva, el comienzo de los años 70 fue el momento cumbre del positivismo y del estructuralismo en la teoría curricular de los Estados Unidos y había que hacer algo.
y entonces empezaron a hacer lo que Pinar denomina la reconceptualización del currículo. El punto 2 del capítulo 1 dice el desarrollo de la comprensión del currículo y señala que el currículo se convierte ahora en la década de los 70 y de ahí en adelante hasta la fecha un concepto altamente simbólico y complejo. Pero a pesar de que surgieron cambios en gran diversidad en el campo curricular, no era reconocible o al menos generalizable por muchos expertos que surgieron durante esa época intelectual. Recordemos que el desarrollo del currículum controlado por un cuarteto en donde estaban ausentes maestros y especialistas, estaba monopolizado por las artes, por las ciencias, por los políticos y los militares. Entró en crisis, lo orilló a un cambio de paradigma. Entonces ese viejo paradigma curricular burocratizado asociado con el protocolo de Tyler fue reemplazado por un esfuerzo académico multidisciplinario para comprender el currículum, los aspectos de histórico, política, racial, autobiográfica, biográfica, étnica, teológica, instrumental e internacionalmente, así como también en términos de género, fenomenología, postmodernismo y postestructuralismo. Así lo señalan estos autores citados por Pinar. En el punto 3, la historia del currículo. Señala en este tercer punto, en su primer capítulo, Pinar, la postura ahistórica del campo tradicional significó que el currículo había sido implementado con urgencia en un contexto de crisis que excluía la contemplación de su evolución, pero también la exclusión de los actores educativos y especialistas en el currículo, como ha sido comentado anteriormente. De ahí que el carácter ahistórico y ateórico del desarrollo tradicional del currículo no permitió a los profesores la comprensión de la historia de sus circunstancias culturales. Pinar señaló al respecto que la historia es cardinal en el campo contemporáneo, en los tiempos contemporáneos, y agrega a manera de ejemplo, los nuevos discursos, tales como la teoría de la complejidad y la teoría del caos, se ubican cuidadosamente dentro del campo de la historia. Y concluye Pinar al respecto. En la actualidad, la teoría del currículum se documenta históricamente a nivel mundial. En el cuarto punto, teoría política del currículum, señala el autor que comentamos, Pinar, el ahistoricismo del campo tradicional ha impedido que los profesores comprendan el currículum desde una perspectiva política. Ellos señalan que el currículum oculto, en parte, lo referían a aquellos resultados involuntarios, pero reales en la enseñanza. Entonces se argumentó que el currículum escolar estaba fundado en la teoría de la reproducción, al fomentar el propio currículum, la reproducción de la estratificación social. Ante esto hubo una reacción. Los teóricos políticos acogieron el concepto de resistencia, como lo señala Willings, en el cual el proceso de reproducción fue teorizado como algo cuestionable, como lo señaló Giroux en 1983. En este cambio de reproducción, a la teoría de resistencia, los académicos enfatizaron el rol de los profesores y de los estudiantes, dando oportunidad que en la escuela fueron agentes de cambio. Pero cuando se vio el énfasis sobre la pedagogía y los diferentes roles, muchos críticos de esto recordaron para muchos el trabajo de Pablo Freire, pero lo recordaron en forma negativa o como un peligro social para la comodidad de la clase influyente. Dentro de esto mismo de la política, del currículum, la teoría política, entonces lo esperado, la pedagogía crítica surgió como un término amplio para enfrentar la resistencia inspirada por la teoría política del currículum. Con estos vaivenes de las teorías, de pasar de una teoría de reproducción a una de resistencia, y entonces en estos vaivenes de estas teorías, la teoría política ha sido reubicada en los estudios culturales, pero ya sin la influencia del marxismo. El interés por la cultura y en particular por los medios de comunicación masiva ha sido intensificado. En otro de los puntos que señala el capítulo 1 es la teoría de la multiculturalidad del currículum. En un principio, la teoría de la multiculturalidad en los Estados Unidos, en relación al currículum, se focalizó a la experiencia educativa denominadas educación para los indios o para los chicanos americanos. Más tarde, a lo que se denominaba la raza o a las etnias. En algunos estudios y bajo esta categoría de teoría multicultural del currículum,
se han intentado incorporar discursos sobre clase, género y sexualidad. El multiculturalismo absorbió lo que el activismo negro enfocaba en la reestructuración escolar, volviendo a expresar el activismo en lo que se denominó no racismo, derivado de los efectos opresivos del capitalismo y racismo que imperaba en los Estados Unidos. Para este autor, McCarthy, en 1993 caracterizó la educación multicultural como una solución contradictoria y problemática para la desigualdad racial en la educación, en el contexto norteamericano. El multiculturalismo posiblemente ha alcanzado su cima en las políticas contemporáneas sobre identidad. En este caso, por eso es que vemos que hay ya instituciones, universidades interculturales que se le ha dado como énfasis. Finalmente, dentro de otro de los puntos que señala y dentro de mi participación, el primer capítulo señala la teoría del currículum y género. El deseo en el orden simbólico invierten en conceptos clave en la teoría del género desde un principio. Desde sus orígenes, los entes reguladores de la educación en los Estados Unidos se han ocupado por el género, aunque el reconocimiento académico de este hecho histórico multicultural es reciente. Y desde luego, en este caso, en relativo al género. En este sentido, también hay escribanos que dan vuelco a una teoría feminista del currículo y le siguen aspectos de atención al homosexualismo y al lesbianismo. Según aportes de Sears, desde 1990 en diversos trabajos hasta el 2001. La teoría Kerr se unió a los estudios sobre homosexualismo y lesbianismo. Pinar, 1998. Bueno, pues con esto doy por concluido mi participación en la primera parte del primer capítulo. Concluirá la segunda parte del primer capítulo la compañera Erika. Maestra Erika, adelante. Está para compartir pantalla si es que va a compartir alguna presentación. Gracias. Bueno, ¿ya se ve? Sí, ya está cargando. Se ve que está ya subiendo. Ahí está. Muy bien. Buenas noches. Bueno, pues a mí me tocó contribuir con la segunda parte del primer capítulo. Y bueno, está la teoría fenomenológica del currículum. Ahí venían algunas citas y es importante, pues estas citas como que argumentan todo lo que refiere al título. El currículum se debe pensar como si tuviera significado y como si fuera vivenciado. Bueno, nos dice Huebner, que fue el primero en introducir la fenomenología a la teoría del currículum. Tomar seriamente el salón de clase en sentido fenomenológico es describir la especificidad y la concreción de la experiencia vivida. En la teoría fenomenológica del currículum, el concepto y la práctica de la hermenéutica enfatizan la negociación social de significado, así como la sintonía del individuo con la verdad. Aquí, los fenomenólogos sugieren que la enseñanza constituye una orientación hacia el ser. La clave para la investigación fenomenológica, tal como Greene lo explicó, ha sido el concepto de conciencia, referido a un contexto experimentado o al mundo de la vida. El fenomenologista postula su mundo de la vida como algo central para todo lo que él o ella hacen, incluyendo la investigación y la enseñanza, y como consecuencia se enfoca en la situación biográfica de cada individuo. En este sentido, el individuo no es consciente de su mundo, de la vida, aunque él o ella están sumergidos en él. En este entorno, el individuo adopta la actitud natural, dando por hecho la realidad y la legitimidad de la vida cotidiana y práctica. Y por otro lado está el posmodernismo y postestructuralismo en la teoría del currículum. Peter Tauman fue el primer teórico del currículum interesado en el postestructuralismo. Esto presenta significados cambiantes, abreviados, fragmentados, inconclusos, dispersos y diferidos. Cherry Holmes
incorporó aspectos del postestructuralismo dentro de lo que denominó pragmatismo crítico. Él plantea que este pragmatismo crítico resulta cuando ocurre una sensación de crisis frente a nuestras posibilidades, cuando se acepta que nuestros estándares de creencias, valores, textos, guías, discursos y prácticas requieren ser evaluados y nuevamente reevaluados. Dicha teoría del currículum emerge de la adopción de la investigación postestructuralista. William Dole argumentó que el currículum postmoderno debería de ser rico, recursivo, relacional y riguroso. También voy a hablar de la teoría autobiográfica del currículum y nos dice aquí que no existe mejor manera de estudiar el currículum que estudiarnos a nosotros mismos. Pienaar y Grumet introdujeron la teoría autobiográfica del currículum. Este es un término derivado de la raíz latina de curriculum, que es currere, que significa dirigirse a un fin o meta y recorrer una trayectoria o camino para llegar a la misma. Pienaar y Grumet elaboraron métodos de currere por medio de los cuales los estudiantes y profesores podrían estudiar las relaciones entre lo que es el conocimiento escolar, la historia de vida y el significado subjetivo para funcionar autotransformativamente. La función estética del currículum nos dice aquí que reemplaza el progreso de la función tecnológica asociada a una revelación. Las experiencias estéticas nos comprometen como seres existentes en la búsqueda de significado. Greene sustentó que las artes cuestionan el formalismo vacío, el didactismo y el elitismo. Eisner identificó 4 sentidos, según los cuales la enseñanza es un arte. Primero nos dice que existe el sentido según el cual el profesor es experto en su oficio. Por tal razón, tanto este como el estudiante y el salón de clases son una experiencia estética. En segundo momento, nos enuncia que los profesores emiten juicios durante la enseñanza a partir de algunas características desentrañadas durante el transcurso del mismo. Habla sobre un ritmo, tono y tiempo, que son algunos de los rasgos cualitativos de enseñanza que los profesores seleccionan cuando decodifican las respuestas de los estudiantes. En un tercer momento, en el arte de la enseñanza tiene lugar una tensión y así un balance entre rutina e innovación. Y por último, la enseñanza, al igual que el arte, a veces alcanza finales no previstos al principio, pero que son deseables e incluso bienvenidos. En cambio, la teoría teológica del currículum es ignorar el lenguaje teológico. Actualmente es ignorar a una de las manifestaciones más emocionantes y vitales del lenguaje. James MacDonald y Hoefner afirman que el lenguaje ético y estético con respecto a la educación ha sido limitado e inconsistente frente a otros discursos del currículum. Hoefner promovió una visión moral de la educación que contempla la importancia de las situaciones humanas existentes entre el estudiante y el profesor, entre el estudiante y otros seres en el mundo, y entre el estudiante y la belleza del mundo fenoménico. La educación, más una iniciativa moral que un simple conjunto de problemas técnicos para resolver dentro de un esquema conceptual satisfactorio. La comprensión institucional del currículum es la enseñanza en sí misma, es una víctima de la burocratización. Aquí nos dice que el currículum se asume como una institución y práctica. La comprensión es un asunto clave. Y bueno, que el estudio del desarrollo del currículum implica varios elementos. En este caso es la política del currículum y la reforma escolar, la planeación del currículum, el diseño y la organización, la implementación de este, la tecnología del currículum, la supervisión del currículum y la evaluación. Asimismo, nos dice que la comprensión del currículum a nivel institucional también incluye un estudio que es de la pedagogía de los libros de texto
de los estudiantes y del extracurrículum. La reconceptualización del currículum se centra en protocolos burocráticos en lugar de prácticas deliberativas y en investigaciones recientes sobre las disciplinas. Por último, está la internacionalización. Esta se podría entender mejor como un proceso de generación de espacios transnacionales en los cuales los académicos desde diferentes lugares colaboran en la reestructuración y descentralización de sus propias tradiciones de conocimiento y confianza negociada, en los aportes de cada uno al trabajo colectivo. Y bueno, nos dice que la internacionalización promete un tercer cambio paradigmático, cuyos postulados ahora se están haciendo visibles. Y sería toda mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Erika. Ahora le pedimos al maestro Óscar Eduardo nos comparta el capítulo 2 de Pinar. Adelante, maestro. Muchas gracias. ¿Sí se ve, compañeros? Todavía no. Todavía no. Está cargando la presentación el compañero Óscar Eduardo Bermúdez Valdés para comentarnos los puntos que trata Pinar en su capítulo número 2. ¿Aún no se ve? Todavía no se comparte. No. Voy a poner pausa en la grabación. Ah, ya está cargando. Ya. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el tema, la internacionalización de los estudios sobre el currículum. Sabemos que Pinar y otros que le antecedieron trataron de hacer del currículum una nueva forma de enseñanza y aprendizaje o un nuevo modelo educativo donde los principales puntos a tratar fueran qué podemos enseñar a nuestros alumnos. Entonces, a partir de los años 40, 50, comienza con Tyler y después le da un nuevo giro Pinar. Entonces, sabemos que, bueno, esta conceptualización del currículum a nivel internacional, Estados Unidos como probable precursor de la educación en el mundo. Ya nos comentan los compañeros que en base a la competencia que existía entre Rusia y Estados Unidos, trataron ellos de darle un vuelco a los conocimientos que se podían compartir en nuestras aulas y más en las aulas de manera pública. Entonces, la internacionalización de los estudios sobre el currículum presenta 3 etapas, donde el primer momento se realizó un marco o una conferencia en la Universidad de Luisiana en el año 2000. Pinar convocó a los asistentes que por lo que él creía o él determinó que iba a ser simple y sencillamente una plática entre colegas. Entonces, él tenía estipulado que iban a presentarse alrededor de 15 participantes, cuando en realidad fueron alrededor de 200 participantes de diferentes países, de todos los rincones del mundo, aunque no todos los países, claro. Dice, el producto de la conferencia se publicó en The International Handbook of Curriculum Research
Pinar en el 2003. Entonces, en el segundo momento, fue casi simultáneo, un año después, cuando se organizó el International Association for the Advancement of Curriculum Studies. La Asociación Internacional para el Avance de los Estudios del Currículum se estableció para apoyar a nivel mundial, pero no para uniformizar, que es tal vez lo que nosotros creemos. Sabemos que, bueno, un poquito más adelante vamos a ver que Estados Unidos, por lo general, presenta una economía global o mundial, que hace que no todas las personas o no todas las sociedades crean o por ahí tengan tal vez ese currículum oculto que ellos tratan de inculcar en toda la sociedad mundial, ¿sí? Entonces, el estudio del currículum es, por tanto, nacionalmente distinto. Los fundadores de la IACS no sueñan con un campo mundial del currículum que refleje la estandarización y uniformidad con la que amenaza el fenómeno de la globalización. Como se puede apreciar, la IACS promueve una relación horizontal, no jerárquica, según ellos, entre los expertos de los diferentes países, pues buscan superar el nacionalismo estrecho, el derecho no uniforme de la disciplina, entender y luchar contra las amenazas de la globalización. La internacionalización persigue sostener esas conversaciones complicadas, fuera y dentro de las fronteras nacionales. Es decir, la cosmopolitización en la tarea de Pinar ha emprendido en torno a la internacionalización del currículum. Consiste en investigar los estudios curriculares, sus historias intelectuales y circunstancias presentes a través de los expertos de los propios países. Sabemos que las regiones son diferentes, los niveles económicos son diferentes y el currículum que se pudiera dar en Estados Unidos, o sea, se pudiera impartir en Estados Unidos, no es apto para regiones simple y sencillamente mexicanas. Dice, la internacionalización o cosmopolitización del campo curricular es un movimiento teórico del que se ocupa este autor, Pinar, el cual refleja sus valores y aspiraciones para proseguir con la conversación complicada del currículum en el medio internacional. En el caso de México, según Pinar, indica que la globalización ha impuesto presiones por la innovación, la estandarización y la rendición de cuentas, y que a pesar de ello existe un grupo de curricularistas, que lucha para transformar esa tendencia. México enfrenta obstáculos para el desarrollo del campo del currículum. Sabemos que tiene Estados Unidos mucha influencia en la economía mexicana y tratan no solamente de ver por la educación, sino cuál es el proceso de nuestros estudiantes y hacia dónde van, ¿sí? Dice William Pinar, el estudio introductorio de José María García Garduño, dice, reconozco la agresividad económica y cultural de Estados Unidos. Genera sospecha entre los expertos por el proyecto internacional. Entonces, todas las economías o todos los sistemas educativos están de acuerdo, pero no del todo con Estados Unidos. Dice, la burocracia presiona al docente debido a que debe de cumplir con los objetivos y programas de estudio. Dice, en la actualidad opera una política de reformas en los Estados Unidos. Las escuelas deben de cumplir con las cifras y expectativas de aprovechamiento altas, que serán reflejadas en el Producto Interno Bruto del país. Aunque muchas de las veces, si estas expectativas no superan los estándares que pide el sistema educativo estadounidense, son cerradas estas escuelas. Aunque existen docentes e instituciones que procuran hacer de sus aulas escuelas
escuelas y espacios de libertad intelectual, creatividad personal y autonomía profesional. Entonces, creemos que aún así, los teóricos del currículum o la política y la economía traten de guiarnos o traten de decirnos cómo es que se debe de manejar la educación en escuelas públicas. Muchos de los docentes aún se resisten a llevar el currículum como tal. El movimiento de reforma escolar en los Estados Unidos presenta una dominación por el pensamiento mercantilista. Dice, en los últimos 100 años el sistema educativo en Estados Unidos se asume el objetivo de las escuelas es el de preparar para el trabajo y más en las escuelas públicas. Vincular con la educación con la democracia, una de su ciudadanía políticamente comprometida, pero la organización y la cultura están vinculados con la economía mercantilista y las escuelas y el campo del currículum recorren diferentes caminos en las últimas décadas. ¿Cómo serán capacitados los docentes en el futuro? Presumiblemente, como ingenieros sociales dirigidos a gestionar el aprendizaje que se modela sutilmente siguiendo el esquema de las estaciones del trabajo corporativas. Serán docentes autómatas debido a la presión para que los alumnos sean eficientes y estandarizados. Crear a personas que sean semejantes a los productos en una línea de montaje, lograr el control social a costa de la inteligencia, que la persona solucione el pensamiento crítico, creatividad, memorización y cálculo. Los estudiantes toleran la naturaleza rutinaria y repetitiva de la instrucción que se centra solo en el profesor y en los libros de texto y se basa en la recitación y la memorización. El cultivo de la inteligencia se limita y se debilita. Los teóricos del currículum deberían de ayudar a los docentes a evitar la desaparición de sus ideas de la vorágine de las demandas cotidianas del aula. Debemos de ser dinámicos. Y los docentes no solo deberían de ser especialistas en la materia que enseñan. Sugiero además se conviertan en intelectuales privados y públicos que comprenden que la autorreflexión, la intelectualidad, la interdisciplinaridad y la erudición son inseparables como lo son en sí mismos las esferas subjetivas y sociales. La educación no es un negocio. Los estudiantes deben ser creativos e individuales. Existe una dependencia intelectual en la mayoría de los países debido a que tienen interés en impulsar modelos acordes a la población en general. Sería mi participación, maestros. Ok, en este caso el equipo 2 hemos terminado y consideramos que recuperamos los principales aportes del autor William Pinar en su libro de teoría del currículum. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches.